Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues para los que no me conozcáis, mi nombre es Paco Paredes, persona nacida en este pueblo, en esta unión flamenca por los cuatro costados. Y bueno, mi amigo Juanjo Carrillo dice que quiere que dejemos plasmado algo de mi trayectoria o de lo que vamos haciendo en el trabajo. Y por supuesto, bueno, por esta página, miro la chuleta, la Unión Ciudad del Cante y Minera.es, que podéis visitarla, donde se ponen todas las informaciones. Bueno, me preguntaba que hablase un poco de mi trayectoria. Yo la verdad que mi trayectoria, pues bueno, básicamente empieza con el flamenco desde que tengo uso de razón. Pues mi padre, todo el mundo lo conocéis, mi padre Alfonso Paredes, niño Alfonso, que este año fue lámpara minera honorífica, la primera lámpara minera honorífica del festival en toda su historia, que bueno, para nosotros es un orgullo. Tenía un cantador con una afición desmedida y con unas amistades de los cantadores grandes de la época. Pues en mi casa se mamó el flamenco prácticamente desde la cuna. Somos tres hermanos, el que se dedica un poco más al tema del flamenco soy yo, pero mis otros dos hermanos, pues bueno, son buenos aficionados, gente que les gusta mucho el cante y les gusta la cultura. La verdad que empecé a iniciarme pues casi por afición. Yo desde que tengo uso de razón hasta donde me llega a la mente, recuerdo las anécdotas de todos los festivales, los cantadores que ganaban, las veladas troveras, las lámparas de los cantadores. Como cualquier niño, pues me quedaba con las características de cualquier persona. El hombre del gorro de paja, que era Manolo Ávila, que venía de Montefrío, o ese hombre de la voz frágil, de la voz de cristal, que era Cobitos, que venía de Granada. Gente que pasaban por aquí, que a mí me cautivaba la forma de escucharlos cantar. Yo me enamoré profundamente de estos cantes prácticamente desde que nací. Entonces, cuando la gente me pregunta ¿de dónde viene tu afición al flamenco?, no puedo decir dónde viene mi afición al flamenco porque nace paralela a mi vida. Igual que de niño aprendí a andar, aprendí a hacer mil cosas como cualquier persona, pues el flamenco formaba una parte de mi vida de la que difícilmente podemos separarnos. Sí es verdad que cuando contaba con 17 años, aquí donde estamos grabando ahora mismo, en el Ayuntamiento de La Unión, había una emisora de radio que era Radio, una onda municipal de radio, y me ofrecieron hacer un programa de flamenco. El programa de flamenco en aquel momento, pues nosotros era la ilusión de unos muchachos jóvenes que empezábamos, lo hacían con bandita, con otra persona, y lo que más nos impactó, lo que más nos causó fue que fue una verdadera revolución. En aquella época donde todavía no estaba el internet, no se veía YouTube, no teníamos MP3, iPad, todas las modernidades que ahora tenemos, era muy difícil poder divulgar el flamenco y que la gente lo conociera. Y esta época y esta tierra, aunque es muy flamenca, pero aquí difícilmente llegaban los discos, sobre todo la discografía de Pizarra. Hicimos un programa desde el estudio, desde la investigación, desde la docencia, porque lo que intentábamos era que las personas que siguieran el programa aprendieran. Era impensable, por ejemplo, que en el año 87-88 se pudieran poner discos de aquí, en esta zona, me refiero a discos de Juanito Mojama, de Don Antonio Chacón, de Pastora, que ahora es lo más fácil del mundo. Cuando llega, pues bueno, gracias a Dios tenemos una buena colección, siempre nos ha gustado mucho coleccionar discos de pizarra, cilindros de cera, y eso fue lo primero. Los demás ya fueron surgiendo, surgían conferencias, jurados del festival. Me propusieron ser jurado del festival cuando tenía tan solo 18 años. Yo lo veía un disparate. Me consideraba un buen aficionado, pero lo veía un disparate por el respeto que me suponía a mí este festival. No obstante, accedí unos años más tarde y tengo el honor de ser el jurado más joven del festival en toda su historia, de la que he formado 11 veces ya parte del jurado. Conferencias, cursos, radios, discos, discografía y todo lo que lleva el flamenco. El flamenco es cultura. La Unión es cultura, y la Unión tiene algo que a mí me cautivó desde siempre. O sea, La Unión es un pueblo especial, es una ciudad especial, con tan poca historia como tenemos ahí
ciudades milenarias, muy cerca de los nuestros. Tenemos una idiosincrasia propia que se adapta perfectamente al sentir de su gente, completamente distanciado de lo que podría ser cualquier pueblo de la provincia de Murcia o incluso de España o del mundo, me atrevería a decir. Esa tragedia minera que nos tocó vivir, los que somos hijos, nietos de mineros, los que sabemos las necesidades que se vivieron en cada casa, sabemos cómo se conforma la historia de nuestros cantes, la historia de nuestra historia y de nuestra cultura. En un sitio tan pequeño, con una población tan pequeña, hay una cantidad de artistas en todas las facetas. Hubieron una serie de casualidades que hicieron que esta tierra fuese completamente diferente a los demás. Por un lado, la falta de salubridad laboral, esa forma de sufrir que se impregnaba en las letras de los mineros. Los mineros trabajaban y cantaban a su imagen y semejanza de lo que sufrían en su trabajo. Eso proliferó rápidamente porque si aquí en esta tierra, bueno, yo conozco por mi maestro trovero Joaquín el Parmesano, que ya en 1621 se trovaba en verso, sí es cierto que en la segunda mitad del siglo XIX vinieron una forma de improvisar de la provincia de Almería que se hacía cantando, improvisando. Rápidamente la idiosincrasia del pueblo, la forma de sentir de nuestros mineros hicieron que esta zona de la Unión fuese la zona más importante en la improvisación a nivel mundial. Personas como José María Marín sería el que ilustraría esas letras, o cantadores geniales como el Rojo el Alpargatero, el padre de todos estos cantes, padre de Antonio Grau de Eusé, y fue el que compuso y el que cogió la forma de cantar de los mineros y le dio la forma necesaria para que fuesen reconocidos como se reconocen. No obstante, su hijo en 1907 ya graba en la prestigiosa Casa Paté de Francia una serie de cantes mineros, algo impensable en la época. O sea, los artistas de aquí de la zona siempre han sido punteros. Estamos hablando desde el Rojo al Alpargatero, su hijo Antonio Grau, Emilia Benito, la reina de los cantos regionales. No nos olvidemos que Emilia Benito, nacida en la Unión, llegó a ser la artista más importante de España y en la América fue una auténtica revolución, aunque luego falleciera pobre en México en el año 60. Letristas de copla como Ramón Perelló, genial, quien no conoce Mi Jaca, Soy minero, Échale guinda al pavo. Todo lo que conserva esta tierra, escritores ilustres como Andrés Cegarra Salcedo, su hermana María Cegarra, Juan Pujol, todo lo que conserva esta tierra es una grandeza impresionante, pero una grandeza impresionante en un terruño, en un trozo de espacio muy pequeño donde tenemos muy poca historia, pero la historia parece milenaria. Por supuesto, claro, yo todo lo que hable de la Unión soy un enamorado de mi tierra, de mis montes, de mi sierra y todo es bello. Como decía un amigo mío, coleccionista de minerales, dice, es que hasta los montes, ese color ocre de los montes, esas matas, ese color desolado que tienen nuestros montes de nuestra tierra son bellos. Y es verdad, es una tierra que si la quieres, si la conoces bien, desde luego que no te puedes olvidar de ella, te enganchas. Siguiendo con mi trayectoria, bueno, pues muy joven me inicio con el Festival del Canto de las Minas. Como he dicho, ya formo parte del jurado siendo muy joven, de la comisión del festival. Trabajamos en los cambios de base, en intentar adaptar un poco a la modernidad del tiempo. Todo eso, tengo la suerte de trabajar y de hacer discos, de participar en la antología del festival, en discos que se fueron haciendo en diferentes facetas y discos que fueron incluso premiados, como bueno, la antología de los 5 años del festival que en un principio iniciáramos el desaparecido Juan Cayola, mi amigo Juan Cayola y yo. Pepe Fernández también participó con Juan Cayola en la segunda edición. Buenos aficionados donde los haya, por supuesto, y buenas personas, y el disco de Juan Pinilla, Lámpara Minera, volumen 3, que fue nominado entre los 3 mejores discos del año 2008, donde ejerzo de productor. Así una serie de discos, en libros, en colaboraciones, pero más que nada no por nada, sino porque siempre me ha atraído de manera excesiva la cultura. Tal el amor que tengo por la cultura de mi tierra, que todo lo que veo me gusta. Pues mira, recientemente hay una anécdota, me llama Federico,
presidente de Mesa Café, Federico García Marín, hijo del gran Pascual García Mateo, y me dice que estaban poniendo en marcha una escuela de trobo y me llama para una reunión. Bueno, yo creo que el trobo, desde que desapareciera Ángel Cegarra Conejo, pues en la Unión no quedaban troveros y la Unión era una tierra que no podía permitirse no tener troveros propios, aunque estamos rodeados de troveros geniales en Cartagena y en cualquier sitio de la provincia. Se hace la escuela, yo en un principio voy a apoyar, lo que menos iba a pensar es que iba a salir de trovero, y el primer trovero que se forma en la escuela fui yo, que era precisamente el que iba sin intención de ser trovero, y de ahí han salido unos grandes troveros, Irene Vicente, una trovera excelente, Pedro José Sánchez, el alcazareño, personas que están debutando y algunos que han debutado con gran éxito gracias a la labor de nuestro maestro Joaquín Sánchez el Parmesano, que es un enamorado del trobo, una persona que trabaja lo indecible por tener el trobo en el sitio que se merece, que por desgracia muchas veces la gente no sabe la dificultad que entraña hacer una controversia, hacer mucho tiempo y decir algo en tan poco espacio de tiempo y en décimas de segundo. El mensaje del trovero es algo que nace de tu mente en el momento, se fabrica y la mayoría de veces muere en el instante. Es algo que nace, se hace, se expresa y ya la gente no vuelve a recordar. Y eso es una mente fabricando. Entonces yo veía eso algo grandioso, algo que veía que era imposible de hacer, hasta que sin darme cuenta pues vi que de mejor o peor manera, pero me veía capaz de improvisar, veía a mis compañeros capaces de improvisar. Y es algo la verdad excelente. Hay que reconocer también la labor no solo de Joaquín el Parmesano, sino del gran trovero Pedro Jesús López Salmerón, que está desde el primer día apoyando a Joaquín en todo y ha hecho una gran labor en la escuela. La unión, bajo mi punto de vista, está falta un poco, quizás esto que diga no suene todo lo correcto que debería sonar, pero está falta de cariño interior. O sea, salimos fuera, el festival tiene una grandeza, un nombre grandísimo, los cantes nuestros mineros están reconocidos a nivel mundial, todo el mundo conoce lo que aquí se fragua, pero sin embargo nos hace falta, o yo veo un poco la gente apática en cuanto al amor a la cultura. Hay gente que se nos han estado yendo los últimos años, personas, yo que sé, como Asensio Sáez, como Paco Ícaro, como gente que amaba este pueblo y que lo dejaba plasmado. Tenemos a Paco Ródenas, que es una suerte, y tener una persona como él, una persona genial, con esos conocimientos, con esas ganas de divulgar y disfrutar y demostrar tu pueblo. Pero sí es verdad y cierto que aunque estamos muchos años haciendo labores con el ciclo Conoce tu Historia, con otros ciclos en los colegios, nos haría falta, pienso yo, tener una escala de 2 o 3 cantadores, bailadores, gente que ganase en el Festival de la Unión, gente que fuese capaz de coger el testigo de los cantos mineros. Pues no olvidemos que los grandes maestros de los cantos mineros, pues nos quedan, por desgracia, nos quedan muy pocos en vida, y entonces eso hay que renovarlo, y hay que renovarlo con gente que sienta cómo se canta aquí en esta tierra, que sienta lo que es la tragedia y lo que es el dolor. Nosotros desde un grupo de aficionados al flamenco hemos iniciado ahora el Malacate Flamenco. El Malacate Flamenco es una asociación multicultural o pluricultural, donde se recoge toda la esencia de la Sierra Minera de Cartagena y la Unión, o intentamos recogerla. Un grupo de gente fantástica inician el proyecto, Onésimo Samuel Hernández, su hermana Sonia Hernández, Luis Gil, Manolo Avilés, Salvador Alcaraz, una serie de gente magnífica, todos artistas. Y fijaros que a nosotros nos llamaba la atención que solíamos vernos en los espectáculos de flamenco y veía una persona con lo buen fotógrafo que es, o un buen periodista, o personas que hacían una poesía
estupendas, grandes pintores, pero que poco trabajaban o que poco se les conocía aquí, y a todos nos unía ese amor por el flamenco, y es lo que hemos querido aunar una asociación sin ánimo de nada, solamente, o sea, la cultura no tiene precio, entonces como la cultura no tiene precio, nosotros lo que intentamos es adaptar la cultura, toda la cultura necesaria a las condiciones que nosotros podemos hacer. En cuanto a dinero, se subvenciona con el dinero de los socios. O sea, somos muy pobres, pero somos millonarios en ilusión, en ganas de trabajar y en mucho, mucho trabajo. Desde luego que es un sitio abierto que desde aquí me gustaría, no solo que la gente nos conociera y que quisiese trabajar con nosotros, que sería algo realmente bonito tener la cultura todo el año, sino que otras asociaciones se animaran y defendieran lo mejor de lo nuestro. Nosotros vivimos en una tierra única, en un entorno único, tenemos unos cantes que son únicos, podrán ser gustarte más, gustarte menos, pero son nuestros cantes que hablan de las fatigas que pasaron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, y es cómo nos formamos, cómo nos constituimos como ciudad. Ya lo dejó plasmado genial Asensio Sáenz, tenemos la gran suerte de vivir en una ciudad alucinante, y de verdad que como aficionado a la cultura, aficionado al flamenco, persona enamorada de la Unión y enamorada de su entorno, animo a toda la gente a que sigamos trabajando y que de verdad recuperemos esa esencia de la Unión alucinante, ciudad alucinante, sin fractura, sin ningún tipo de condición. Nosotros siempre hemos dicho, sobre todo cuando nos juntamos los malagueteros, cuando juntamos Sonia o Onésimo, sin condiciones políticas, sin distinciones de ninguna clase. El que quiere a su ciudad o el que quiere a su pueblo lo quiere en todas las condiciones, y por supuesto nosotros, la gente que estamos montando o estamos intentando trabajar en este ambiente cultural, lo que llevamos a gala es lo que tenemos en la Unión, y en mucho. Nos quedan grandes artistas, personas como Tomás Bernat, por ejemplo, un artista excepcional, Encarnación Fernández, personas que, Antoñito Muñoz, que es muchísimo más reconocido como guitarrista por cualquier punto de España que en la misma ciudad. Pero no solo eso, o sea, hay personas que escriben, que recitan, que hacen poesía, que hacen trovos, que pintan. En el Malacate tenemos unos cuantos de ellos, que fotógrafos excelentes, y tenemos que divulgar nuestra cultura porque creo que merece la pena, y creo que estamos en un momento de volver a hacer historia. Por desgracia, lo que se ha ido no viene, pero sí es verdad y cierto que si seguimos el legado y cada uno aporta su idea, su trabajo, su forma de ser, podemos llegar a ser grandes, porque la Unión es una ciudad alucinante. Muy bien. Muchas gracias.